¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes esta tarde compartiendo este tema de nuestra reunión de varones de la Iglesia Bautista Bíblica Ebenezer. Bienvenidos a los que están ya ahí conectándose, a los que están llegando. Probablemente usted esté llegando después de que se haya estrenado este video, pero bueno, no hay ningún problema. El propósito es ver el video, participar de la enseñanza y bueno, que sea de bendición para nuestras vidas. Pues les cuento que hemos ya dejado nuestro tema de los programas anteriores, de unos minutos con Mario. Ya dejamos atrás el tema de hombres temerosos de Dios y estamos el día de hoy iniciando un tema nuevo que, como usted ya pudo ver a lo mejor en la publicación, el tema nuevo es en el equipo de Dios, en el equipo de Dios. Y vamos a descubrir durante estas próximas semanas verdades muy importantes, verdades que tienen que ver con lo que Dios ha preparado para nosotros, para nuestras vidas, y deseando que el Señor use este tiempo para que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestros corazones sean llevados al punto donde Dios quiere que estemos. Así que, pues bienvenidos, hermanos, a nuestro programa Unos Minutos con Mario de la Iglesia Bautista Bíblica Ebenezer aquí en la ciudad de Querétaro. Deseamos que tengan un buen tiempo y que podamos tener un buen programa el día de hoy, podamos quedarnos conectados unos minutitos. Estaremos aproximadamente unos 20-25 minutos. Haga este tiempo para que podamos juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Los dejo con nuestra introducción y vuelvo con ustedes. Pues bien, hermanos, precisamente hablando de nuestro tema, estamos en esta tarde comenzando un tema nuevo que seguramente será de bendición. Gracias a Dios por el tema de hombres temerosos de Dios, que para mí fue de mucha bendición. De verdad que disfruté mucho este tiempo de hombres temerosos de Dios, aprendiendo muchas cosas, entendiendo que Dios quiere que cambiemos muchas cosas de nuestra forma de vivir, de actuar, de conducirnos. Gracias a Dios por este tema. Pero este que viene seguramente también será de bendición y vamos a hablar de en el equipo de Dios. Ese será nuestro tema. ¿Y por qué en el equipo de Dios? Bueno, mire, déjeme llevarle o introducirlo, ¿verdad? De alguna manera a nuestro tema de la manera en como yo comencé a pensarlo. Cuando estábamos niños, y tal vez algunos lo siguen haciendo, ¿verdad? Cuando éramos niños, jugábamos algún deporte en algún juego, ¿verdad? De equipo, ya sea en el fútbol, en la cascarita, en el básquetbol, jugando ahí, pues nos encontrábamos que de pronto había que hacer equipos. Y no sé qué tal le iba a usted, a mí me iba más o menos. Yo sé que algunos eran muy buenos en muchos deportes. Por ejemplo, si jugábamos fútbol, seguramente era de los que me escogían al final. No era muy buen futbolista, pero sí me gustaba mucho el básquetbol y cuando jugaba básquetbol era de los primeros en que me escogían para algún equipo. Cuando teníamos ahí el hacer dos equipos y nos formábamos todos ahí, ¿verdad? En la cancha y de pronto empezaba uno, yo, dame aquel, y empezábamos a escoger según lo que veíamos nosotros, aunque no los conociéramos. Probablemente unos que otros ya nos conocíamos y ya sabíamos cómo jugábamos tal o cual deporte, pero no en todos los casos. Algunas veces nos llevábamos tantas sorpresas, ¿no es cierto? Pensábamos, este va a ser bueno porque está alto, porque está grandote, y resulta que no era así. O este va a ser muy bueno en el fútbol porque está chaparrito y se ve que mueve bien el balón, y nos llevábamos la sorpresa de que tampoco era así. Pero en fin, el propósito o el plan era formar el mejor equipo que pudiéramos tener con el propósito de ganar. Ese era nuestro propósito, ¿verdad? Ganar el partido. Y probablemente
como les decía, a usted no sé cómo le habrá ido, a mí más o menos, de repente me escogían al principio, luego en medio, luego al final, a veces me dejaban más hasta el final que al principio, pero bueno, eso nos recuerda, o empezó eso a recordarme de alguna manera, empezó a recordarme cómo Dios ha sido con nosotros, cómo el Señor nos escogió. Y comencé a pensar en algunos de estos ejemplos en la palabra del Señor, ejemplos que nos permiten ver cómo es Dios y cómo Él aún conociendo las cosas, conociendo la vida de las personas, conociendo lo que sucedería en el futuro, el Señor aún así nos escogió. Bueno, hablando de aquellos personajes de la palabra de Dios, hoy nosotros vemos la historia, regresamos al pasado y podemos observar y podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de Job y hablando de hombres temerosos de Dios, escuchamos en varias ocasiones hablar acerca del ejemplo de Job, ¿verdad? Y hablando de Job, bueno, ahora nosotros vemos la historia y vemos lo que ocurrió y decimos, wow, qué gran hombre fue Job, o qué gran hombre fue el apóstol Pablo, qué gran hombre fue el rey David, viendo la historia y conociendo lo que sucedió después y la forma en que Dios transformó a aquellos hombres, viendo por ejemplo la historia del apóstol Pedro, cómo el Señor cambió su corazón poco a poco y aún cuando el apóstol Pedro falló en algún momento, después su corazón fue transformado y fue un gran instrumento para la obra de Dios. Y sin embargo, en algunos momentos no fue así. En algunos momentos podríamos pensar, ¿qué vio Dios en aquellos hombres? ¿Qué vio Dios en aquellas personas para tomarlos en cuenta? Y podríamos tal vez preguntarnos también nosotros, ¿qué ve Dios en mí ahora en este momento? ¿Qué ve el Señor en mí? Bueno, si tiene usted ahí su Biblia, por favor, le invito a que busque precisamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer, y por favor acompáñenme leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero quedarme con esta primera frase: mas vosotros sois linaje escogido. Escogidos, hemos sido escogidos por el Señor. Por eso recordé ese momento en el que les decía, recordando lo que el Señor a veces nos hace ver en nuestro pasado, ¿verdad? Y recordaba yo esos momentos en los que jugando veíamos ahí o hacíamos estos equipos y veíamos a los jugadores y decíamos, yo quiero aquel, pensando que íbamos a tener el mejor equipo posible para ganar el partido, para ganar la competencia, para ganar la cascarita ahí en la calle, en la casa. Podríamos pensar en que íbamos a escoger el mejor equipo. Y sin embargo, a veces no era así. ¿Cuántas veces no pasó que aún no teniendo el mejor equipo y ganamos aquellas competencias? ¿Por qué sucedió? Bueno, porque tal vez jugamos en equipo precisamente. Bueno, el Señor ha escogido hombres, hombres que han hecho su voluntad, hombres que han estado ahí, hombres que en algún momento al principio parecía pues que no eran tan importantes y que muy probablemente no iban a dar mucho de sí. Sin embargo, Dios sí conocía toda la historia. Pensemos ahora en lo que pasa en la actualidad. Mire, por ejemplo, nosotros hoy podemos ver a grandes deportistas, grandes personajes que han hecho y que son famosísimos y han hecho grandes fortunas y son muy buenos en lo que hacen. Podría pensar en Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, 7 veces campeón del mundo. Y si recuerdo más atrás, podríamos recordar a Michael Schumacher, ¿verdad? ¿Cuántos no recuerdan las carreras de Fórmula 1 y tantos años siendo campeón de la Fórmula 1?
Podríamos ver ahora en nuestros tiempos a Lionel Messi, un gran futbolista, ¿quién no quisiera tener a Lionel Messi en sus equipos? O a Cristiano Ronaldo, grandes futbolistas que vemos ahora y decimos, wow, yo le escogería para estar en mi equipo. Claro que sí, porque es muy bueno, porque siempre ha sido muy bueno, porque hará el mejor trabajo en todo momento. Y seguramente lo escogeríamos para que estuviera en nuestro equipo. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos a un jugador del que sabemos que no es muy bueno, es amable, es muy buena persona, pero en el juego no hace muy bien las cosas, no le va muy bien? eh, ¿Pasaría tal vez a siquiera estar en algún equipo? Seguramente no. Bueno, el Señor vio en aquellos hombres algo diferente y los escogió para su equipo. Aun cuando no todos tenían tal vez muchas características muy buenas. Podríamos hablar de Job. Cuando Dios dice de Job, le dice incluso a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, es un varón recto, perfecto ante los ojos de Dios, apartado del mal. Y vemos estas características y Dios resaltando estas características, pero no todos han sido como Job. Hubo otros como el rey David. ¿Quién iba a pensar que el rey David, antes que ser tal vez el más grande, el más apuesto, era un jovencito cuando comenzó o cuando fue escogido por Dios para reinar? Llegó a ser un gran rey, eso no lo dudamos, pero ¿quién iba a pensar que iba a pasar por tantos problemas durante su vida y que iba a fallar tantas veces delante de Dios y aún así ser considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón? Así que bueno, yo creo que algo ha visto Dios en nosotros para escogernos. Y creo que una de estas cosas, hermanos, y vamos a hablar de tres detallitos muy importantes que el Señor nos ha mostrado en su palabra y por los cuales podemos entender que el Señor nos ha escogido. Como dijo el apóstol Pedro y lo decía, más vosotros sois linaje escogido. El Señor nos ha escogido para estar en su equipo. Y si lo ha hecho, es por alguna razón. Así que descubramos juntos cuál es la razón. Eso lo vamos a ir viendo durante estos temas. Durante estas semanas estaremos hablando de por qué Dios nos ha escogido. Tal vez Dios quiere formar en nosotros algo distinto, un carácter diferente. Dios quiere transformar nuestras vidas, llevarnos a disfrutar del bien que Él creó desde el inicio en la creación del mundo. Pero para eso hay que entender estos tres detallitos que quiero compartir hoy muy rápidamente con usted. En primer lugar, es que el Señor nos ha conocido. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había conocido. Romanos capítulo 8, versículo 29, el apóstol Pablo hablando a los romanos les dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, dice la primera frase. Eso quiere decir que Dios nos conoce. Si alguna vez usted se pregunta, ¿será que Dios me conoce? ¿Será que Dios se acuerda que existo? Pues la verdad es que la respuesta es que sí, porque Él dice a los que antes conoció en su palabra. Algunas veces tal vez nos sintamos que Dios no nos atiende o que Dios no se interesa en nosotros. Eso es algo normal, humano, pero Dios quiere que entendamos que no es así. Dios quiere que sepamos que Dios pone su atención en nosotros y nos dice en su palabra a los que antes conoció. Así que el Señor nos conoció. Desde los tiempos antiguos, Él ya sabía quiénes éramos. Así que quitémonos de esa duda. El Señor nos conoce. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Él nos conoció.
Él nos escogió desde ese tiempo antiguo. Él sabía que fuimos escogidos. También el apóstol Pedro, perdón, nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia? Es el conocimiento de antemano. Antes de crear todas las cosas, el Señor ya nos conocía. Antes de crear todas las cosas maravillosas que el Señor creó, el Señor ya sabía que tú y yo íbamos a existir. Así que Él está al tanto de todos los sucesos de nuestra vida. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. El día que nosotros le reconocimos al Señor como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas, entonces hubo una celebración en los cielos. Fue el día del nacimiento. ¿Cómo se celebran los nacimientos? Creo que los nacimientos se celebran con con ese festejo de saber, y bueno, hoy en nuestros días tal vez no tanto, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos, cuando un niño, cuando un varón nacía, era celebrado por todos y era anunciado a todas las personas, a todas las familias. Era una gran fiesta porque había nacido un niño. Así que eso sucedió cuando usted y yo, cuando tú y yo reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En los cielos hubo fiesta. Y eso sigue sucediendo cada vez que alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. El Señor se alegra porque Él nos conoce perfectamente. Él dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Por más que se nos vaya cayendo el cabello, Dios sabe cuántos tenemos todavía. ¿Quién daría importancia al cabello? Tal vez ni nosotros, pero el Señor sabe porque Él nos conoce y quiere que sepamos que somos importantes para Él. Él nos conoció desde aquel tiempo. Pero aparte de que nos escogió también, como decía, Él también, aparte de que nos conoció, Él también nos eligió. Y dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que Él nos tomó. Él precisamente, como decía en esta analogía, y no, créeme, no estoy entrando en este tema de la predestinación y la elección y todo esto. Eso lo dejamos para después y podemos estudiarlo con mayor detalle en algún otro momento. Pero lo que sí es correcto es entender que Él nos ha escogido porque así lo dice su palabra y no solo en una ocasión. Somos escogidos por Dios, así como decíamos hace rato en esta analogía, entender que vamos eligiendo a uno a otro para que pertenezca a nuestro equipo. Así Dios nos escogió. ¿Por qué nos escogió? No lo sé. Es como cuando uno va a la orilla de un arroyo, de un río, tal vez, y entre muchas piedras escogemos algunas. ¿Por qué las escogemos? ¿Qué utilizamos o qué criterios utilizamos para escoger las piedras? ¿Habrá algo de especial en esas piedras? Tal vez nosotros vemos algunas características que no vemos en otras piedras más comunes. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios dice su palabra que nos escogió a nosotros específicamente. ¿Por qué? Solo Él lo sabe. Solo Él sabe por qué nos escogió. Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad, dice su palabra. A Él, en pocas palabras, se le dio la gana de escogernos, elegirnos. Y así es. Así que Él nos conoció desde antes y nos escogió. Así que debemos considerar algo muy importante. Nosotros probablemente podemos planear muchas cosas. O pensamos tal vez que podemos planear muchas cosas. Podemos pensar que podemos planear cuántos hijos queremos tener. Pero ¿cuántas veces no pasa que aquellas parejas que se unen y que van a empezar a tener hijos, comienzan a tener hijos y de alguna manera dicen, bueno, quisiéramos un niño o quisiéramos una niña? ¿Y cuántas veces pasa que ya hasta escogieron el nombre, escogieron el color para su recámara y todo, y resulta que nace, y aun cuando los médicos fueron diciendo va a ser niño, y pum, resulta ser una niña?
O al revés, escogieron todo y resulta que, porque les habían dicho que era niña, pero resulta que cuando nace era niño. ¿Cuántos casos hemos escuchado así? Bueno, nuestros padres tal vez no pudieron escogernos específicamente a nosotros porque no nos conocían, porque no sabían qué iba a pasar, porque no sabían qué iba a suceder, no sabían quién era el que iban a ser, no nos habían visto físicamente, no sabían si íbamos a ser bonitos de niños, de bebés, cuando naciéramos y de grandes, cómo seríamos. Ellos no lo sabían, pero Dios ya nos había escogido. Entre tantos, Dios ya nos había escogido. ¿Por qué nos eligió el Señor? No lo sé, pero sí deberíamos agradecer, gracias, deberíamos decirle al Señor todo el tiempo, gracias porque tú me has elegido, me escogiste, me conociste desde tiempo atrás. Pero no solamente nos conoció y nos escogió, sino que también nos deseaba. Mire, ¿cuántos ejemplos hay en nuestros días, lamentablemente, de niños, de pequeños, que no son deseados? Qué triste por aquellos niños, lamentablemente, pero es una realidad. ¿Quién podría no desear un bebé? Qué triste por aquellas personas que en su corazón experimentan ese sentir. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Y esta frase, según el puro afecto de su voluntad, nos quiere decir que éramos deseados por Dios. Qué triste por esos niños que nacen sin ser deseados por sus padres, pero hay otros niños, la gran mayoría, quiero pensar, que son niños anhelados, que son niños buscados por sus padres. Y nosotros no nacimos porque nuestros padres lo quisieran, o porque tal vez nuestros padres desearan tener un hijo, y mucho menos porque pudieron elegirnos. No es algo así como que cuando nosotros, cuando queremos ser papás, vamos a un lugar y vemos en una pantalla, en un monitor, y decimos, me gusta este bebé, sí, escojo a este o al otro, o me gusta aquel, o me gusta aquella niña, esa niña se ve bonita, yo creo que quiero tener una hija así. No es así, eso no funciona. Así que nosotros simplemente deseamos tener a un hijo, incluso aunque no lo conozcamos. Yo no sabía cómo iban a ser mis hijas, pero recuerdo el momento, sobre todo especialmente de cuando nació mi primer hija, de los tres y de los embarazos más que hemos tenido también, recuerdo cada uno, pero especialmente la primera, porque era mi primer hija. ¿Verdad? Y recuerdo ese momento en el que ella nació y cómo la vi la primera vez y cómo la pude cargar en mis brazos y pude sentirla y pude ver sus ojos y pude ver, recuerdo específicamente aquel momento en el que sus ojos, aún siendo una pequeñita, sus ojos perdidos, viendo para todos lados, pero recuerdo el momento en el que ella hizo ese clic con mis ojos y recuerdo haber visto su mirada. Y esa mirada, recuerdo el sentir que me tomó en aquel momento. Pero yo no la escogí, yo no pude verla desde antes, yo no pude decir, la quiero así, quiero que sea de esta manera. Eso no pudo suceder. Y Dios ya nos conocía, Dios ya nos había elegido y Dios ya nos amaba desde antes que nosotros incluso naciéramos. El Señor no nos ha rechazado, nunca, ni desde antes de conocernos. Algunos tienen este complejo del rechazo, este trauma, pero Dios no nos ha rechazado, al contrario, Dios nos ha amado, nos ha conocido, nos ha deseado desde antes incluso de que naciéramos. Así que, déjame decirte una cosa. El Señor nos ha querido en su equipo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez tú puedas decir, pero yo no soy muy bueno, pero a mí no me salen muy bien las cosas. ¿Por qué se habrá fijado Dios en mí? ¿Qué hice para que Dios pusiera sus ojos en mí? No lo sé.
Tal vez no tengas una vida cristiana muy buena todavía. Tal vez no estés viviendo conforme a la voluntad de Dios todavía. Tal vez no estés experimentando las victorias que Dios quiere que experimentes en tu vida. Tal vez estás pasando por muchas situaciones todavía difíciles y complicadas que no entiendes. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te conoció, que Dios te escogió y que Dios te amó incluso antes de la fundación del mundo. Antes de saber lo que iba a pasar contigo, Dios ya te había elegido. Y déjame decirte que eso es solo una expresión, porque Dios ya sabe lo que va a suceder. Dios ya conoce el presente, el pasado, el futuro. Así que Dios ya te conocía, Dios ya sabía exactamente lo que iba a pasar con tu vida y por algo Dios nos escogió, nos amó y nos ha deseado durante todo este tiempo. Así que no tengas duda, Dios quiere algo para nuestra vida. ¿Qué es eso? Lo vamos a ir descubriendo en nuestros próximos programas de unos minutos con Mario. Así que espero que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de estudio, donde podamos ir aprendiendo y donde podamos saber para qué Dios nos escogió, por qué fue que Dios nos tomó en cuenta, por qué fue que Dios nos amó tanto incluso antes de conocernos. Nada es casualidad, nada se escapa al control de Dios y espero que lo vayamos descubriendo en las siguientes semanas. Gracias por estar conmigo en este tiempo de unos minutos con Mario. Deseo que este tiempo de reflexión haya sido de bendición y que nos podamos seguir viendo en las siguientes actividades, en las siguientes reuniones. Recuerda que lo hacemos cada 15 días. Tenemos nuestro programa Unos Minutos con Mario. Así que te mando un fuerte abrazo. Quédate pendiente de nuestras siguientes transmisiones y que el Señor te bendiga. Hasta pronto.